Se dice que él vio el incendio como si se tratara de un espectáculo y que fue a la torre de Mecenas y recitó la caída de Troya. Según la historia, Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. Sus actos después del incendio fueron igualmente incriminantes. Nerón confiscó 1/3 de la ciudad calcinada como propiedad personal suya y se dispuso a construir el monumento más extravagante de autoindulgencia del imperio, un complejo palaciego sobre unas 80 hectáreas del centro de Roma. Se comienza a correr el rumor que él había causado el incendio intencionalmente a fin de despejar una parte de la ciudad para construir un palacio. Nerón culpó del incendio a un nuevo culto religioso llamado los cristianos y ordenó que cientos de ellos fueran crucificados y quemados en las calles de Roma. Ese fue el más reciente de una serie de actos horribles que fortificó el legado disfuncional de Nerón. Él le presentó la cabeza de una de sus ex-esposas a su nueva esposa como un obsequio a petición de esta, y luego, estando embarazada, la pateó hasta morir en un arranque de cólera. La mayoría de los actos infames de Nerón provienen de uno de los actos más nefastos que alguien puede cometer: el asesinato de su propia madre. Agripina, quien había orquestado el ascenso de Nerón al poder al matar a su esposo Claudio, era la madre más dominante de la antigüedad. Esperaba que su hijo compartiera el poder por igual con ella. Él decidió eliminar a su madre. Intentó varias formas. La primera vez, trató de envenenarla 3 veces, pero ella había bebido unos antídotos potentes y pudo salvarse. Poco después, él estaba viendo Naumaquia, que era un espectáculo naval donde se recreaban batallas marinas y se hundían barcos. Fue allí donde se sintió inspirado. Se le ocurrió la idea de usar uno de esos barcos para facilitar su plan. Así que saboteó un barco, recogió a Agripina y la escoltó hasta el camarote de ella. Luego, en el momento preciso, el barco se hundió. Pero hasta esto no fue suficiente para silenciar a esta señora, a esta hidalga, porque Agripina logró salvarse a nado. Eventualmente, Nerón se vio obligado a enviar a varios de sus asesinos contratados para asesinarla. Fue en ese momento que se deshizo de ella de una vez por todas. Al acorralarla, Agripina simbólicamente ordenó a los guardias apuñalarla en el vientre. Ella dijo: apuñálenme aquí primero. Aquí llevé a Nerón. Muy dramático. Visiones del fantasma de su madre espantaron a Nerón durante el resto de su vida. Visiones que lo hundieron más en su locura. Nerón, conforme transcurre el tiempo, se vuelve cada vez más solitario. Y al mismo tiempo, tal vez por esa razón, es cada vez más paranoico y más cruel. Fue en medio de sus más profundos delirios que Nerón comenzó a construir el más ostentoso palacio de placer en el imperio, sobre terreno público y con dinero del pueblo. Tendríamos que imaginarnos el Parque Central de Nueva York por completo transformado en la propiedad personal y palacio de placer de Bill Gates. Y esto es en el corazón de la ciudad, donde los ricos y la gente que posee una parte de la ciudad en sí, una vez tenían sus hogares. Era indignante. Nerón acabó con todo el dinero de las provincias para su construcción y también en Roma exigió dinero a los ricos. Ellos tenían que donar dinero a Nerón y luego eran asesinados. Debe haber sido una época muy aterradora para vivir. La Casa Dorada de Nerón fue construida con la agonía y el sudor de la mano de obra forzada. En la antigua Roma, la esclavitud era una práctica común y aceptable.
1 de cada 3 personas que vivía en la ciudad era esclava. Los logros de Roma serían inconcebibles sin el trabajo de los esclavos. Esta mano de obra esclava era parte de los recursos requeridos para mantener y expandir el imperio. No hay duda que la mano de obra esclava fue un elemento significativo para la construcción de estos magníficos proyectos que realmente definieron la esencia de la Roma imperial. El nuevo palacio de Nerón reflejaría su percepción endiosada de sí mismo. Fue diseñado para evocar una enorme e irregular villa de mar en el corazón de la ciudad. Viñedos, jardines y pastizales para animales salvajes cubrirían lo que una vez habían sido las encrucijadas del centro de la ciudad. En el centro del complejo habría un lago artificial y un pabellón con pasajes cubiertos de 1,5 kilómetros de largo. Una vasta ala de ese pabellón, con 150 habitaciones, aún existe hoy en día, enterrada bajo la Roma moderna. Su interior cavernoso muestra la maestría romana en otra innovación: la cúpula. Una cúpula no es más que un arco que ha sido extendido sobre un eje. Al tener construido el encofrado, construyes un arco, desplazas el encofrado y construyes otro. Vuelves a desplazar el encofrado y construyes otro y tienes una cúpula larga. Es una eficiente forma de construir. Cuando el Domus Aurea fue completado, luego de apenas 4 años, el emperador Nerón exclamó: «Al fin podré vivir en una casa digna de un ser humano». Lo que existe hoy en día es un armazón desagradablemente húmedo del palacio decadente que él habitó. Estas recámaras de ladrillos y cemento una vez fueron decoradas en oro y cubiertas con pinturas al fresco e inestimables gemas. Había piedras preciosas y semipreciosas incrustadas en el techo, y había lapislázuli, cristal de roca y cristal rosa puestos allí simplemente para atrapar la luz. Y al construir el Domus Aurea, Nerón está demostrando que no es como los emperadores buenos, generoso con sus recursos personales. Y creo que esta es una de las razones que lo lleva a su caída. Su comportamiento era tan irracional, en función de lo que los senadores y el pueblo de Roma esperaban de un emperador, que creo que al final le costó la vida. En el año 68, apenas meses de haberse mudado al Domus Aurea, Nerón fue destronado por una marejada de oposición. Fue declarado enemigo público por el Senado y perseguido como un fugitivo por sus propios guardias. Al verse acorralado, Nerón se cortó el cuello con la ayuda de un sirviente fiel. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere en mí?». Nerón murió como el grande y elocuente artista que siempre quiso ser, como un actor trágico en una escena trágica. Así que sus palabras finales realmente complementan un cuadro de alguien que se vio a sí mismo no como un emperador, sino como una estrella. Después de la muerte de Nerón, los romanos procuraron enterrar todo recuerdo de él y de su reinado opresivo. Para el año 104 después de Cristo, su casa dorada fue rellenada y recubierta con tierra y escombros. Sería la base de un complejo de baños construida encima de ella por el emperador Trajano. Durante los 1300 años siguientes, yacía enterrada y olvidada debajo de una ciudad cambiante. Luego, en los 1500, un sumidero condujo a exploradores de regreso al vientre de la bestia antigua. Adentro, sus grotescas pinturas al fresco sirvieron de inspiración a artistas renacentistas. La propia palabra grotesco que usamos hoy en día es de hecho un término artístico que ellos usaron para describir a las criaturas extrañas que vieron abajo. Eran parte humana, parte bestia, parte arquitectura y parte decoración. El Domus Aurea es un legado perdurable del reinado escalofriante de Nerón. Uno caracterizado por la locura, muertes en masa y autoindulgencia en extremo. Cuando ese reinado terminó, el Imperio Romano enfrentaba un futuro incierto.